Muy bien, si no hay otra pregunta, vamos a dar continuidad. La lactancia humana es la alimentación con leche del seno materno que brinda nutrientes necesarios para el adecuado crecimiento de este bebé, para el adecuado crecimiento y desarrollo. Los primeros 6 meses requiere que sea el único alimento, la única experiencia de alimentación, y la duración y el tiempo de su totalidad es la recomendación que sea hasta los 2 años al menos. Posterior a los 2 años ya es decisión de la mamá, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a aportar los nutrientes precisamente para que esta lactancia, esta leche tenga los nutrientes adecuados? Primeramente, vamos a brindar energía por hidratos de carbono, 100 gramos, por ejemplo, de lactosa, 100 gramos de proteína al día y lípidos 50 gramos al día. Agua, más de 1,5 litros siempre es más de 1,5 litros al día. Minerales de 2 a 3 gramos por día y vitaminas, ahí sí, a libre consumo. Recordemos mucho lo del plato del buen comer. Ahí podemos distribuir precisamente leguminosas, verduras, proteínas, carbohidratos, todo esto, ¿sí? Es importante distribuir energéticamente el consumo. Si bien es cierto que para cada paciente podemos ajustar de acuerdo a sus requerimientos, sí es importante la asesoría de un nutriólogo en dado caso que tengamos alguna discrepancia o alguna alteración como delgadez o quizás obesidad. Entonces también es importante valorar estos casos por independiente. Nosotros podemos hacer el aconsejamiento o la plática, vayas a platicar con estos pacientes para que vean qué es lo que se requiere de manera sana y de manera óptima para mejorar la cantidad de, de leche materna y la cantidad de nutrientes. ¿Cuáles son los componentes que no van a alterar la cantidad? El hierro, el calcio, el cobre, el zinc, el sodio, y las vitaminas, la B9. ¿Dónde los obtenemos? ¿Dónde vamos a encontrar? La vitamina A, pues en las carnes, en las leguminosas o en algunos vegetales. La vitamina B1, en el huevo, en el apio y en los ejotes, por ejemplo. La vitamina B2, perdón, en la carne, y en algunos cereales. Vitamina C en las frutas, sobre todo en los cítricos y en algunos vegetales como la cola. La vitamina D en la carne, en el pescado, en el huevo. La vitamina E en algunas verduras, en algunas hierbas, en la leche también lo podemos encontrar. La vitamina FH y K, leguminosas, hongos y algunos frutos secos. Estos alimentos finalmente los podemos conseguir en zonas rurales de manera muy, muy fácil, ¿sí? En ciudades vamos a preferir y vamos a recomendar que sean orgánicos, que no sean ultraprocesados, que por ejemplo en algunos cereales ya vienen preparados o ya vienen procesados y esto ya no garantiza el contenido energético ni en vitaminas o minerales. Esto relacionado con el crecimiento cerebral durante los primeros 6 meses y después de la introducción de alimentación complementaria es de vital importancia, dado que tanto la ganancia de peso como el crecimiento cerebral el desarrollo del coeficiente intelectual va directamente relacionado con los componentes de esto. La leche materna, a final de cuentas, va a tener estos componentes que a final de cuentas los toma del cuerpo. Sin embargo, si esta madre no tiene la suplementación o la alimentación adecuada, justamente esta madre va a tener la carencia de estos nutrientes. Entonces, también esto ya lo veíamos en los componentes alimentarios para el bebé. Ácidos grasos esenciales en los alimentos que debemos tener son el omega 3, el 6 y el 9.
los suplementos con DHA durante la lactancia van a incrementar la composición de estos ácidos en la leche humana y a su vez en el plasma del lactante, con un impacto en la composición de los ácidos grasos del lactante importantes para el neurodesarrollo, ¿sí? Estos están directamente relacionados tanto con el neurodesarrollo como el desarrollo del coeficiente intelectual. ¿Dónde vamos a encontrar estos alimentos? Perdón, estos ácidos grasos, justamente la mayor cantidad se obtiene del pescado, pero dado que en algunos casos algunos pescados son contraindicados en el periodo de la lactancia, también podemos encontrarlos en frutos como el aguacate y en algunas leguminosas, en algunas verduras también, hojas verdes, ¿sí? En algunos lugares se acostumbra a comer plantas de hoja verde, como quelites, acelgas, también estos contienen cantidades de omega 3. En algunas semillas, como por ejemplo la semilla de girasol y el sésamo, la soja o la soya, el maíz, el cacahuate, son alimentos de frutos secos que también contienen el omega 6. Los alimentos elaborados con estos aceites, como los fritos, los chips, los snacks, las pastas, etcétera, contienen este tipo de omegas. Sin embargo, estos no son altamente recomendados, dado que producen, también contienen colesterol y triglicéridos, lo cual nos conlleva a cierta contraindicación. El aguacate tiene alto contenido en omega 6 y en los frutos secos, entonces estos sí son más seguros. En cuanto al omega 3, el pescado azul contiene, sin embargo, en algunos puede ser contraindicado justamente en periodo de lactancia. Las nueces, como las nueces de Castilla, creo que se llama, tienen alto contenido de omega 3. La semilla de lino, la semilla de chía, ambas pueden ser molidas para el contenido de omega 3. En menor cantidad de los anteriores pueden tener las leguminosas, semillas y frutos secos. El omega 3. Se han reportado mejor neurodesarrollo y función visual a mayores niveles de DHA en la leche humana. Entonces, de ahí la importancia de suplementar. Las ingestas altas de DHA durante el embarazo como durante la lactancia van a estar asociadas con resultados positivos en el neurodesarrollo. Se recomienda una ingesta diaria a las mujeres de edad reproductiva de DHA de hasta 200 miligramos. Esto puede ser obtenido directamente de los alimentos, como los que acabamos de mencionar, o podemos utilizar algún tipo de suplementación. En el estado de nutrición de la madre versus la energía, vamos a tener una balanza en donde la calidad y el volumen de la leche materna está directamente influenciada por la cantidad de energía obtenida a través de la alimentación, lo que conlleva una generación, una producción láctea eficaz o adecuada. Si una mujer está alimentada con alimentos que no sean ricos en todos estos componentes que acabo de mencionar, va a tener cierta cantidad de obesidad, que no es la energía adecuada y que su producción láctea va a disminuir. Esto nos lleva a una presencia de obesidad, lo cual también está directamente relacionado con la hipogaláctea, dado que ya lo mencionábamos en la clase de hipogaláctea. Esta grasa va a aromatizarse y va a hacer que se produzcan hormonas masculinas, por lo tanto habrá menos producción de leche. Lo vimos más ampliamente en esa sesión. Entonces, también es importante que durante la gestación, las kilocalorías adicionales por kilo por día van a producir esta obesidad. Entonces, pues es de especial cuidado. Durante el embarazo sí es importante también vigilar y asesorar la nutrición de la madre. Si bien es cierto que luego dicen es que vas a comer por dos, realmente no, realmente el cuerpo está gestando, el cuerpo requiere ciertos alimentos, pero no en exceso. La lactancia, más o menos requiere 500 kilocalorías adicionales por día. Y esto es por día, así que realmente no es mucho. Las 500 kilocalorías las obtenemos en una sola comida o incluso menos de una sola comida. Entonces, realmente no se requiere. Y durante la gestación, realmente más o menos es la misma cantidad. Las reservas de grasa acumuladas durante el embarazo sí van a estar directamente
o sea, van a utilizar durante este proceso, ¿no? Ya cuando estén lactando la mamá. Sin embargo, si la mamá se está alimentando sanamente, pues estas reservas de grasa se van a conservar ahí. Los nutrimentos que consumimos durante la ingesta de los alimentos son bastante importantes porque también son lo que determina la estabilidad del cuerpo de la mamá, no tanto del bebé. El bebé obtiene, insisto, el bebé va a obtener los componentes desde el cuerpo de la mamá, entonces la mamá es la que va a estar produciendo y enviando todos estos componentes. Entonces, si la mamá no tiene suficientes reservas, entonces sí nos vemos en que va a haber carencia tanto para la mamá como para el bebé. Si la mamá tiene acúmulos de grasa o acúmulos de nutrimentos, estos se van a ir yendo hacia el bebé, pero conllevan una carencia para la mamá. Entonces, de ahí la importancia de equilibrar los nutrientes. Para la mamá, el aumento de peso llega a darse hasta 10.87 kilogramos durante todo el embarazo, pero únicamente el 3.18 corresponde al producto. Esto en promedio, por supuesto. 1.8 kilogramos corresponde al líquido amniótico, la placenta y membranas fetales. 900 gramos corresponde al útero, al crecimiento uterino. 900 gramos equivale al crecimiento mamario, crecimiento de los pechos. 4.1 kilogramos es aumento de peso total de la madre. 2.7 kilogramos corresponde a retención de líquidos de la madre y 1.4 corresponde a depósitos de estos. 1.4 kilogramos corresponde a depósitos de grasa. Entonces, si nuestra madre está aumentando más de 10 kilos, más de 11 kilos, ya estamos en una situación de obesidad de esta madre, ¿sí? O de sobrepeso, Entonces, si esto le agregamos que esta madre ya estaba con sobrepeso previamente, nos arriesgamos a llevarla a un índice de masa corporal de sobrepeso. Entonces, esto sí va directamente relacionado con la producción de leche. Entonces, si nosotros estamos manejando en nuestro consultorio o como asesores en lactancia materna, estamos manejando desde el embarazo a una madre, ya es importante irle mencionando esta parte. Ahora, la eficiencia de la producción es del 77.77% y se requiere una energía de 9 kilocalorías por 100 mililitros para producir 100 mililitros. Se requiere energía de 0.9 kilocalorías, esto por toma. La producción diaria es de 400 a 600 mililitros por día, lo que equivale a aproximadamente de 400 a 500 kilocalorías por día. Este es el cálculo de lo que les acabo de mencionar. La energía contenida en la leche materna es de 70 calorías por mililitro. Entonces, por 100 mililitros, perdón. Entonces, prácticamente se está gastando poca cantidad de energía en la producción y toda la energía se va hacia la leche, ¿sí? Realmente estamos hablando de un 70% de energía que va directamente hacia la boca del bebé. Entonces, el 30% se utiliza en la producción de la leche. Por eso la eficiencia de la producción corresponde a aproximadamente un 77.77% de la eficiencia de producción. Para que sea esto, estamos prácticamente garantizando este 77% de energía al bebé de la totalidad del consumo de los 500 kilocalorías. Tenemos un gasto energético basal, de acuerdo a la edad, de peso y estatura, por supuesto, de menos del 5% en casos de desnutrición, ¿sí? El efecto térmico en los alimentos es del 10% del gasto energético basal. En el caso de los sedentarios, el 10% del gasto energético basal corresponde a la situación sedentaria. Del 11 al 20% es un gasto moderado y del 21 al 30% es un gasto activo. La demanda de producción de leche es de 500 kilocalorías, donde el 77.77% va directamente a la leche entregada al bebé. Datos importantes sobre la madre lactante: cuando tenemos una madre en edad de 30 años o mayor y una estatura de 1.60 metros con un peso de 50 kilogramos,
requerimos recomendar una caminata diaria de al menos 30 minutos, ¿sí? En la madre, por supuesto. Esto para evitar el sedentarismo. Justamente, ¿sí? Una madre que está que es sedentaria, una madre que es sedentaria y que está ingiriendo altas cantidades de calorías, va a tener tendencia a la obesidad y justamente esto puede ser un dato que influencia en hipogalactia, ¿sí? Cuando tenemos una madre que estuvo lactando bien y a partir del segundo mes su cantidad de leche producida es menor, pero vemos que esta paciente está subiendo de peso, entonces podemos tener un dato ahí de que el sobrepeso está haciendo que esta madre tenga menos producción láctea. Y justamente puede estar relacionado con lo que mencionábamos, con Mabel Yepes, ¿sí? Este sí pudiera ser también un dato precisamente de esta condición. En cuanto al gasto energético basal, de acuerdo a la OMS, nos habla de que hay un 8.7% por peso, más 829 kilocalorías hasta 1.264 kilocalorías de gasto basal diario. El efecto térmico de los alimentos, o sea, significa que el gasto energético que nos produce puede ser hasta el 10% solamente por comer. ¿Sí? Sabemos que comer nos lleva un gasto energético también, entonces pues es más o menos el 10%. El efecto térmico de los alimentos, perdón, el gasto energético por actividad física, la caminata diaria nos va a consumir más o menos en promedio 150 kilocalorías. La demanda de producción de leche nos va a dar 500 kilocalorías. El agotamiento de la reserva se acabaría en 80 días si no estamos adquiriendo totalmente los alimentos y podemos tener un promedio de 2040 kilocalorías por día. Por lo tanto, esos son los que requerimos recomendar a esta madre, los 2040 kilocalorías por día. Estamos hablando de una dieta de alrededor de 2000 calorías por día, siempre y cuando tengamos una caminata diaria de 150, de 30 minutos para gastar esas 150 calorías, ¿sí? Entonces, vemos que casi por sedentarismo estamos consumiendo 1.264 calorías. Entonces, si nosotros tenemos a una paciente consumiendo 1.200 calorías por día en estado sedentario, pues apenas está cubriendo los requerimientos, ¿sí? Sin embargo, pues conlleva ciertas características fisiológicas en las cuales el gasto cardíaco en este caso va a ser menor, por lo tanto la producción láctea también se puede ver desfavorecida. Es importante que esta madre de todas maneras tenga cierta actividad cardiovascular diaria, justamente para movilizar todos estos nutrientes y para que este gasto cardíaco también sea de lo más eficaz para darle seguimiento, para darle continuidad perdón, al procesamiento y a la producción de leche y con todos sus componentes. Las determinantes de las necesidades energéticas que vamos a tener, primero hay que notar el peso al inicio y al final del embarazo, ¿sí? Para determinar un porcentaje de grasa corporal total y justamente con eso llevar el manejo de nuestra paciente en su peso total. Entonces, si estamos hablando de que una paciente va a aumentar 10 kilos en totalidad, pues vamos a ver la variación o la variante después de esos 10 kilos para determinar justamente eh, su grado de aumento de peso y su índice de masa corporal. El peso ideal que vamos a buscar, si esta paciente, nuevamente con el caso clínico que teníamos, si es una paciente que pesa 50 kilos, el peso al final del embarazo, vamos a estar hablando de 62 kilos aproximadamente. Después del parto debe bajar aproximadamente a 55 kilos. Después de los 4 o 6 meses, ya una vez iniciada y establecida la lactancia, esta paciente requerirá estar o nuevamente en sus 50 kilos. Con esto vamos a complementar su alimentación con extras, con 500 kilocalorías extras, es decir,
aproximadamente 2100 kilocalorías por día. Y hablamos de que 1200 calorías a 1500 calorías si no tenemos actividad física con esta paciente. Si esta paciente es una paciente que tiene actividad física regular, de algún modo hace ejercicio regular, entonces sí podemos ajustar de acuerdo a sus requerimientos diarios. Claro, hablando de la paciente que pesa 50 kilos y que mide 1.60 metros. ¿Sí? Sí, hay que individualizar a los pacientes también, porque si tenemos una paciente que tiene sobrepeso, pues vamos a ajustar de modo que haya un déficit calórico, pero con un correcto, una correcta suplementación de vitaminas, minerales y carbohidratos de todas maneras. Podemos quizás tener una paciente con 1800, 1500 a 1800 kilocalorías en estado de obesidad y con eso no tendremos un impacto sobre la leche materna. Pero si tenemos en cambio una misma paciente que al inicio del embarazo pesaba 60 kilos y rebasa este peso, desde todo el embarazo, entonces tenemos de 4 a 6 meses para ajustar precisamente estos datos. En los casos de que una paciente baje de peso mucho por debajo de su peso inicial entre los 4 a 6 meses, entonces estamos hablando que no hay una suplementación correcta, ¿sí? Si está bajando de peso, entonces aquí podemos ajustar las kilocalorías para que esta paciente recupere su peso. Si estuviéramos hablando de una paciente que inició con 60 kilos y que mide 1,60 y que regresó a los 50 kilos, de aquí no vamos a procurar que no baje. Si tenemos en una valoración, tenemos una paciente que en los 4 meses llegó a 50 kilos y en los 5 meses bajó a 49 o 48 kilos, vamos a aumentar la cantidad de kilocalorías que está consumiendo esta paciente. En el caso de que haya sobrepeso y obesidad, si tenemos una paciente con los mismos 60 kilos, que a esta tabla se repitió. Bueno, si tenemos una paciente que pesaba los mismos 60 kilos y la llevamos durante el embarazo a los 70 kilos y después del parto bajó a 65, pero durante la lactancia subió de nuevo a 70 o 80 kilos, entonces vamos a eliminar esta suplementación de kilocalorías para regular y llegar a su peso ideal nuevamente. ¿Sí? En estos casos sí podemos utilizar dietas perdón, sí estaba viéndose esta. Este es un caso distinto, perdón, del sobrepeso y obesidad. No, sí, perdón, es que acá estaba viéndose otra en mi pantalla. Entonces, si llevamos esta a la obesidad, sí podemos suplementar con menos cantidad de calorías por día, justamente para llevar a esta persona con obesidad a a su peso ideal. En cambio, en comparación, si tenemos una persona, una paciente que desde antes del embarazo pesaba 45 kilos, que la llevamos durante el embarazo a 55 kilos y después del parto 50 kilos, pero vuelve a 45 kilos y estamos hablando de la misma paciente que mide 1.60 metros. Entonces, en esta paciente podemos complementar las kilocalorías por día hasta 100 kilocalorías, ¿sale? Para llegar al objetivo de 50 a 55 kilos. ¿Por qué en este caso pudiéramos llevarla a 55 kilos? Porque esta paciente quizás pueda regresar a los 45 kilos. Si nosotros la tenemos en 55, puede regresar a los 50 y la alcanzamos a detectar, volvemos a suplementar y la mantenemos entre 50 y 55 kilos. Claro que estamos hablando de la paciente que mide 1.60 metros. ¿Qué nutrimentos vamos a utilizar? Los hidratos de carbono o los carbohidratos, 55 a 60%. Las proteínas, 2 gramos por kilo por día, equivalen al 10 al 15%, y los lípidos del 20 al 25%. Estamos hablando de una mujer embarazada. Perdón, una mujer en lactancia. Las vitaminas y minerales vamos a necesitar mayores cantidades
de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, la B, todo el complejo, vitamina B2, B1, B3, B6, B12, todo el complejo sí lo vamos a necesitar aquí, la vitamina E y el ácido fólico. Para el ácido fólico es recomendable la suplementación con medicamento, con tabletas, y en dado caso que sea necesario, incluso el hierro. Las necesidades de estas vitaminas no pueden cubrir precisamente con una dieta equilibrada. En este caso sí, hay que aumentar en las 500 kilocalorías. Vamos a incrementar alimentos que sean ricos en estos componentes. La vitamina B12 muy en especial, cuando se obtiene a partir de alimentos de origen animal. En el caso de los vegetarianos o los que son ovolacto-vegetarianos, en estos casos sí vamos a suplementar, deberá tomar 10 microgramos por día en los alimentos enriquecidos o de 15 a 100 microgramos por semana con suplemento. ¿Sí? Si se llevan meses sin suplementación, hay que iniciar con 2000 microgramos de manera sublingual por 2 semanas para crear depósitos. Y esto ya lo veremos de acuerdo al caso. También hay que individualizarlo dependiendo su rutina y su idiosincrasia. Porque en estos casos de la vitamina B12, en el caso de los vegetarianos o los ovolacto-vegetarianos, tienen una carencia muy importante. Entonces, en estos casos, si podemos detectarlos antes del embarazo, sería lo ideal, dado que con esto podemos iniciar precisamente con los 2000 microgramos de manera sublingual, o bien podemos utilizarlo de manera oral en el anteparto, perdón, en el antegestante. Por lo tanto, sí requerimos identificar estos casos mucho antes del embarazo, justamente para suplementar y mantener esta suplementación durante el embarazo y durante toda la lactancia. En cuestión del calcio, es un componente indispensable de la leche materna. Durante la lactancia se va a producir una pérdida fisiológica del 3 al 7% del calcio óseo de la mamá, que se va a recuperar espontáneamente a partir de los 6 meses. ¿Sí? Porque toda la adherencia, todos los depósitos de calcio van a ir directamente a la leche. Finalmente, el lactante para su crecimiento requiere altas cantidades de calcio. La ingesta recomendada para las mujeres es de 19 a 50, de las mujeres entre los 19 y 59 años es la misma, un miligramo por día, tanto si dan pecho como si no lo dan. Es necesario tomar suplementos a menos que se lleve, no es necesario tomar suplementos a menos que se lleve una dieta vegetariana o macrobiótica, sin productos de origen animal, ¿sí? Sino con la presencia del calcio en los alimentos es más que suficiente. Nuevamente, si hablamos de personas con alimentaciones especiales, como los vegetarianos o los ovolacto-vegetarianos, también es importante suplementar. El calcio de la leche de vaca, si esta madre está tomando 2 vasos, esto aporta 572 miligramos. El queso panela, 547 en 2 raciones. El yogurt en 360 mililitros son 361 miligramos. Las tortillas de maíz, los berros crudos, vienen aquí las tablas de comparativas de qué contenido tiene. Entonces, si tenemos una dieta rica en estas cantidades, vamos a llegarle al... es un gramo, sí es un gramo, perdón, ahí creo que se nos fue un puntito en la tabla anterior, pero sí es un gramo por día lo que se debe consumir. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente dentro de la alimentación ya está el gramo o más del gramo. Un ejemplo de menú para recomendar a nuestra madre, podemos recomendar, por ejemplo, en el desayuno, una taza de papaya con un vaso de leche descremada, 2 tortillas de maíz con 45 gramos de jamón. Esto le podemos agregar, por supuesto, vegetales o verduras sin problema. Esto estamos hablando ya de 2000, para llegar a 2040 kilocalorías, donde estamos subdividiendo proteínas, lípidos y calcio. En la comida, una taza de arroz al vapor,
una taza de frijoles de la olla, dos tortillas de maíz, 150 gramos de carne de res asada, ensaladas de espinacas, con jitomate y aderezos, pueden ser, por ejemplo, en el caso de la vinagreta, y una taza de gelatina. Claro que esto es de manera muy general. En la cena, un vaso de leche descremada con una taza de cereal y un plátano. Con esto estamos llegando a los 2040 gramos sin problemas. Entonces estamos viendo que no es complicado, no son altas cantidades de comida las que vamos a lograr y por supuesto en cuestión de carbohidratos le estamos llegando rápidamente, ¿sí? Podemos agregar colaciones de frutas o verduras al criterio de individualizando el caso. En el cuestión de agua, se recomienda consumir abundantes líquidos. Los jugos naturales, en este caso, no están totalmente recomendados. Es preferible estar comiendo frutas a mordidas o en gajos, dado que los jugos naturales pierden los enlaces, rompen los enlaces químicos y se convierten en agua con azúcar. La leche, a recomendación de lo que tengamos con cada paciente, sí se pueden utilizar derivados lácteos, sí los podemos utilizar, a menos que un paciente tenga ciertos requerimientos especiales. Justamente por aquí nos están haciendo un comentario respecto de eso. Dice Vanessa Alejandra, yo no tomo nada de derivados lácteos porque a mi bebé de 1 mes y 24 días le detectaron intolerancia a la lactosa y me prohibieron consumir estos productos. ¿Cuánto debería consumir de calcio? No tomo ninguna vitamina más que vitamina D por deficiencia desde el embarazo. Lo acabamos de mencionar, Vanessa, es 1 gramo por día. En dado caso que tenga suplementación, porque no lo puedas adquirir por otra vía, hay tabletas efervescentes de 1 gramo, ¿sí? Pero te recomiendo también revisar. Lo vimos en la clase de intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche. También lo vimos. Este, esta intolerancia, este, se puede remitir. Hay edades para esto y te recomiendo ir a regresar. Creo que lo vimos ayer o antier en una de las sesiones que vimos. Hay una tabla de edades en donde se resuelve esta situación, ¿sí? A partir de los 4 meses de edad podemos revalorar si ya se restableció, porque pues, obviamente si le sigues dando pecho a tu bebé, lo sigues protegiendo en su cuestión enteral, en su cuestión de tracto digestivo. Entonces, se resuelve a los 4 o a los 6 meses de edad, si puedes reiniciar tu ingesta de calcio. Si quieres suplementarte, pues mira, me regreso a la diapositiva anterior. El calcio proviene, si no utilizamos lácteos, en la tortilla de maíz, en los berros crudos, en las sardinas, en los charales y en las espinacas crudas. ¿Sí? En eso puedes obtener calcio también. Esto en cuestión de los lácteos, ¿no? Porque sí, a final de cuentas, pues sí, contienen su proteína. También en algunos lugares es popular el uso de las sopas de pasta. En este caso también vamos a valorar qué tanto está consumiendo porque estos son carbohidratos puros. Y en cuestión del agua, la recomendación es más de 1,5 litros, sin embargo también va a depender del peso del paciente el consumo de las cantidades de agua. La recomendación es siempre más de 1,5 litros, pero también si tomamos agua en exceso, también nos puede producir una deshidratación, dado que también se orina más y tenemos una deshidratación electrolítica donde hay exceso de salida de líquido celular, entonces también no es lo adecuado. Se va a hacer un cálculo de acuerdo al peso, pero más o menos equivale, más o menos, igual podemos checarlo con nutrición, pero más o menos equivale a la mitad, en proporción a la mitad del peso. Es decir, si la paciente pesa
60 kilos, su totalidad de agua aproximadamente deberá estar sobre los 3 litros. Entonces, más o menos esa es la proporción. Por supuesto que hay que hacer el cálculo correcto en apoyo con nutrición, con el nutriólogo, para que justamente sean las cantidades adecuadas. En cuestión de la cafeína, hay que limitar el consumo del café negro, el té negro y refrescos de cola. Esto sí está directamente relacionado con la hipogalactia. El efecto deshidratante que tiene, porque los altos contenidos de azúcar y en la cafeína, en combinación con altos contenidos de azúcar, producen una deshidratación celular y producen una deshidratación electrolítica, lo cual sí puede causarnos una hipogalactia. En el caso de la cafeína, puede ocasionar irritabilidad en los lactantes y dificultades para dormir, porque sí atraviesa la barrera de la lactancia. Entonces, si tenemos una madre adicta al café, sería recomendable que lo suspenda al menos en el tiempo que esté dando lactancia materna, ¿sí? Obviamente desde el embarazo ya se suspende, pero como estamos abordando precisamente lactancia materna, en este caso es necesario suspender el consumo de cualquier producto que contenga cafeína. Incluso algunos tés, hay que revisar algunas infusiones que a veces ahora están muy de moda, las infusiones comerciales con mezclas de té, hay que revisar el contenido de cafeína justamente para evitar su consumo. Y créanme que las mamás que consumen cafeína y que dan lactancia tienen unos bebés muy irritables, entonces créanme que sí es muy importante suspender este consumo. En cuestión del alcohol, está directamente relacionado también con la hipogalactia, sí pasa a través de la leche y puede tener efectos sobre el desarrollo motor del lactante. Sí vamos a tener obviamente un bebé muy tranquilo porque pues, lo estamos alcoholizando finalmente. Entonces, esto es importante suspender también. No se recomienda el uso ni el consumo diario ni el consumo en ningún momento. La dosis de 0.5 gramos por kilo de peso materno al día inhiben tanto la producción de prolactina como el reflejo de eyección por la inhibición de oxitocina de la leche. Este es el efecto del alcohol. Entonces, realmente estos alimentos son escasamente recomendados. A manera de conclusiones, hay que equilibrar, por supuesto, nosotros como asesores en lactancia materna, la recomendación es interactuar con un nutrióloga, justamente para que se les pueda hacer una valoración y en base a esta valoración se le da una recomendación totalmente individualizada por paciente, se les dan las recomendaciones de alimentación congruentes para este tipo de paciente. A grandes rasgos, las calorías que podemos utilizar, las recomendaciones que podemos utilizar es disminuir cantidades sin alterar los contenidos en vitaminas, minerales y agua y electrolitos. Y bueno, con eso también terminamos ya este punto.